¿Qué tal, amigos? El día de hoy conversaremos sobre el artículo 47 del Código Penal que alude al cómputo de la detención. ¿Qué es lo que dice el texto legal? El primer parágrafo señala que el tiempo de detención que haya sufrido el procesado se abonará para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención. Vamos a entender este texto a partir de un ejemplo. Veamos. Tenemos acá un alcalde, ¿no? En cierta fecha, la fiscalía le requirió, evidentemente lo ha requerido al juez de garantías, ¿no?, la medida de detención preliminar judicial por el plazo de 10 días. Muy bien, el juez de garantías admite el requerimiento y ordena su detención preliminar por 10 días. Ahí mismo la fiscalía, mientras está terminando de cumplir este tipo de castigo, formaliza su investigación y presenta su requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses. También lo presenta, y eso lo conocemos, ante el juez de garantías. Esto se da en investigación preliminar. Pasamos a la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Investigación preparatoria propiamente dicha. Esta etapa también pertenece a la investigación preparatoria, también, por supuesto, pero se le conoce como la investigación preliminar. Durante la investigación preliminar, Fiscalía solicita los 10 días de detención preliminar judicial. Cuando formaliza la investigación preparatoria, acá mismo requiere, ¿no?, presenta su requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses. Muy bien, se da el debate como corresponde y el juez determina que a este alcalde se le debe imponer la penalidad no de 36, tampoco de 0, sino de 20 meses. Pero mientras se dicta este mandato de prisión preventiva, ya había pasado los 10 días, y de los 10 días que ya se cumplió, que ya debió ser excarcelado, ¿no?, liberado esta persona, el alcalde, hasta que se dicta, por ejemplo, el mandato de 20 meses de prisión preventiva, habían pasado 5 días. 5 días. Pero la justicia no lo había liberado. Las autoridades no lo habían liberado. Tal vez hubo abuso, tal vez la detención fue ilegal, como sea que haya sido, pero el hecho es de que esta persona no fue liberado durante ese tiempo. 10 días detenido de forma legal, porque así lo requirió el fiscal. 5 días detenido de forma arbitraria. Posteriormente le imponen los 20 meses de prisión preventiva. Entonces ya tenemos una gran cantidad de días que esta persona va a estar detenida, aunque sea de forma provisional, ¿no? Posteriormente se desarrolla pues la etapa intermedia como corresponde. Esto es investigación preparatoria, ahí tenemos las dos subetapas. Se da la etapa intermedia, se desarrolla el control de acusación, se debate los puntos formales, las cuestiones sustanciales, la actividad probatoria también en parte se discute y se dicta el auto de enjuiciamiento. Pasan a etapa de juzgamiento o de juicio. Acá tenemos a un juez penal, diferente al juez de garantías, que va a convocarles audiencias para que se desarrolle el debate de los alegatos, se actúen las pruebas y finalmente tome una decisión. Del juicio, este juez, ¿no?, llega a la conclusión de que este alcalde sí es un líder de una organización criminal, sí lidera, sí es el jefe, y por lo tanto, aplicando para él el segundo y tercer párrafo del artículo 317 que corresponde a organización criminal, ¿no?, cuya penalidad oscila entre 15 a 20 años, después de hacer una determinación judicial, fundamenta su pena como corresponde, verificando si tiene circunstancias genéricas que le modifican ese tipo de responsabilidad, determinando si hay otro tipo de circunstancias cualificadas o atenuantes. Después que ha hecho el análisis como corresponde, ¿no?, de esa pena, él impone para este alcalde, ¿no?, como castigo la pena privativa de la libertad efectiva por el tiempo de 16 años. Muy bien, acá lo que se tiene que debatir o discutir es
¿realmente se le debe dictar los 16 años para que lo cumpla a cabalidad? ¿O se le debe descontar algo de tiempo? Ahí es donde entra a tallar el artículo 47, que dice que por cada día de detención, ¿no?, esto va a ser suplido, ¿no?, va a reemplazar a cada día de pena privativa de la libertad impuesta. Quiere decir que lo que haya ya padecido él va a surtir efecto, o sea, se le va a descontar, va a ingresar al cómputo de descuento de esta penalidad final que el juez ha impuesto de acuerdo a ley. Entonces, se le va a descontar a los 16 años, se le va a descontar todo este tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Veamos, sigamos viendo los ejemplos, veamos. La pena privativa de la libertad para él, impuesta, efectiva por el juez, es de 16 años. Pero ¿cuántos días él ya padeció en prisión? Muy bien, de acuerdo a los hechos, tenemos que de detención preliminar judicial estuvo 10 días. De forma arbitraria, digamos de forma arbitraria, 5 días más. Por prisión preventiva, se le impuso 20 meses. Toda esta cantidad de tiempo se le tiene que descontar a los 16 años. Si soy un matemático, rápidamente voy a determinar cuántos años se descuenta o tantos días y se tiene una pena en concreto. Si no, lo hago de una forma matemática también sencilla. Veamos. Tenemos a 16 años menos 20 meses de la prisión preventiva más los 10 días de detención preliminar más los 5 días de forma arbitraria. Ahí tenemos todo el tiempo que se le debe de restar a los 16 años. Estos 20 meses es equivalente a un año más 8 meses. Más 10 días más 5 días de forma... Días también hay que poner acá para no confundirse. Que fue detenido de forma ilegal o arbitraria. Entonces, ¿cómo se hace? Hago una pequeña resta. Por acá lo coloco, ¿no? Un año más 8 meses más 10 días más 5 días. Ahí está los 15 días. ¿Qué es lo que voy a restar? Los 16 años menos esto. Tengo acá los 16 años. Años con años. Acá es fácil. El problema es cómo resto por acá con estas cantidades. Entonces lo convierto. Esos 16 años lo convierto a 15 años. 15 años. Y estos 12 meses, esos 8 meses, va a tener que trabajar con meses. Entonces 15 años más 12 meses, esto es un año más 15, ahí está los 16. Pero me faltan los días, entonces sigo convirtiendo. Los 12 meses lo convierto en 11 meses más 30 días. Ahí sí ya tengo manera de poder descontar. 30 días es un mes, más 11 meses son 12 meses, más 15 años, esto es un año, más 15, ahí están los 16. Ahora ya puedo hacer mi operación matemática. Veamos. Restando 30 días menos 15, ahí están los 15 días. Más 11 meses menos 8, ahí están los 3 meses. 15 menos un año, 14 años. Entonces, en la sentencia del juez, ¿no?, va a decir que se le ha impuesto a 16 años, pero con el descuento, de acuerdo al artículo 47 del Código Penal, también en concordancia con lo que establece el 399 del Código Procesal Penal, se va a determinar este descuento conforme a ley por los días que ha sido detenido. Entonces se determina una penalidad o un castigo ya no de 16, sino de 14 años, 3 meses y más 15 días. Otro aspecto. ¿Qué sucede, por ejemplo, con aquellas personas, ¿no?, que saben que están en un delito, están inmersos en un delito, ¿no?, y de alguna forma salen del país, ¿no?, escapan? Ha habido bastantes autoridades, alcaldes, ¿no?, líderes, por ejemplo, de instituciones públicas, llámese jueces superiores, jueces supremos, gobernadores regionales, que salen del país.
Entonces resulta que el Perú, gracias a un procedimiento de extradición, ¿no?, solicita que el otro país, ¿no?, él lo requiere al otro país para que nos devuelva nuestro ciudadano peruano, nuestro compatriota, para someterlo acá a la justicia peruana. Pues, ¿qué sucede acá? Ese otro país lo detiene, por ejemplo, 3 días o 5, hasta que lo devuelva, o de repente 10 días o 20 o más, ¿no? Hasta que nos devuelve esta persona a través de este proceso de extradición, ¿no? Como tenemos ese convenio, ¿no?, de cooperación internacional, el otro país lo detiene a esta persona, apoya a nuestro país, lo detiene, por ejemplo, 5 días, ¿no? 5 días, ¿no?, y lo envía a nuestro país. En nuestro país llega a cumplir, por ejemplo, un mandato de prisión preventiva, otra cantidad de meses. Finalmente se le hace juicio y se le condena a esta persona, ¿no? Se le condena. Entonces, para ese momento, cuando se le dicte la prisión, ¿no?, el tiempo de prisión o la condena en años, por ejemplo, que sea 20 años de pena privativa de la libertad, se le va a descontar, de acuerdo al artículo 47, ¿no?, los días que ha estado detenido. Acá de repente, cuando estaba purgando una medida de prisión preventiva, o tal vez una medida de detención preliminar, o tal vez también los días que estuvo fuera del país y que a través de un proceso de extradición llegó hasta nuestro país para someterse a la justicia. Entonces ahí claramente se demuestra la aplicación, otra vez como le digo, del artículo 47. ¿Qué más? Ha habido casos también, en los cuales unas personas no han sido requeridos con detención preliminar, tampoco con prisión preventiva, sino que sus penas o su medida cautelar ha consistido en una detención domiciliaria. Por ejemplo, acá tenemos una persona que en lugar de imponerle prisión preventiva 36 meses, los 36 meses lo está cumpliendo como detención domiciliaria, con esa medida cautelar. Esos 36 meses lo va a pasar en su casa. Posteriormente él sigue investigado y un juez condena. Por ejemplo, que condene a 20 años de pena privativa de la libertad. Se le va a descontar a él de los 20 años estos 36 meses de detención domiciliaria, no, los 3 años, a esta penalidad. ¿Qué es lo que dice? El artículo 47 no lo menciona, pero sí está en la jurisprudencia peruana. El mismo Tribunal Constitucional claramente ha dejado sentado de que la detención preliminar sí puede ser equiparada, homologada, ¿no?, a una detención preliminar o a una prisión preventiva. Por lo tanto, sí debe contabilizarse, sí se debe de computar para el descuento cuando ya haya una pena efectiva al final en un juicio. Sí se puede. Y también se aplica, ¿no?, procesalmente, de acuerdo al artículo 399 del Código Procesal Penal, ahí lo indica, ¿no?, que esta detención domiciliaria, ¿no?, la prisión o el mandato de detención domiciliaria, sí es aplicable en correspondencia a la detención preliminar y prisión preventiva. Por ese lado no hay ningún problema. El segundo párrafo del artículo 47 menciona que cuando se imponga penas por algunos delitos, por ejemplo, para este tipo de delitos se le impone la pena de multa o se le impone la pena, por ejemplo, de limitación o pena limitativa de derechos, llámese prestación de servicio a la comunidad, llámese, por ejemplo, limitación de días libres o de repente la misma inhabilitación. ¿Qué es lo que dice el segundo párrafo? Si uno le da lectura, ese segundo párrafo dice que si la pena correspondiente al hecho punible es la de multa o limitativa de derechos, la detención se computará a razón de 2 días de dichas penas por cada día de detención. ¿Cómo se entiende esto? Veamos. Si acá tenemos el delito de homicidio culposo, 111, Código Penal. ¿Qué es lo que dice? Aquella persona, nos vamos a centrar en el primer párrafo, aquella persona que comete este ilícito tiene como castigo una pena máxima, dice, no mayor de 2 años de pena privativa de la libertad, o, ¿no?, como es una alternativa, o a 52 hasta 104 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Entonces, esta persona, por ejemplo, ¿no?, cometió este tipo de ilícitos, huyó,
¿no? La policía lo detiene de repente, ¿no? Lo captura y lo coloca en la carceleta por lo menos 2 días o 3 días. Posteriormente se le trae a ser juzgado como corresponde por su delito. Y resulta, ¿no?, que en juicio, se le hace un juicio a esta persona, se determina o el juez impone, ¿no?, como castigo, como pena, no los 2 años de pena privativa de la libertad, sino le impone en este margen de jornada de prestación de servicios a la comunidad de 52 a 104, le impone, por ejemplo, 80 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Ese va a ser su pena. Ahora, en la resolución va a ir indicado esto para cumplirse, pero resulta que este mismo juez también tiene que contabilizar, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 47, cuántos días, por ejemplo, él estuvo detenido. Vamos a suponer que estuvo detenido 4 días. 4 días. La policía lo detuvo, lo puso a su carceleta y posteriormente ya él ha sido liberado, ha participado en el juicio como corresponde y finalmente se le castiga a 80 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. ¿Debe de cumplirla las 80 o debe ser de repente beneficiado con algún descuento? Por supuesto, el segundo párrafo dice que por cada día de detención esto va a equiparar a 2 jornadas, a 2 días de penas limitativas de derechos o de multa. ¿Cómo así? Veamos. Según el segundo párrafo, artículo 47, segundo párrafo, por cada día de detención, o sea, un día de detención es igual a 2 días multa o 2 días de pena limitativa de derechos. Y las penas limitativas de derechos no se cuantifican en días, sino en jornadas. Una jornada es igual a un día. Entonces, esto es igual a 2 jornadas. Entonces, si esta persona ha sido detenida 4 días, quiere decir 4 días de detención es igual a 8 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Entonces, acá, en su resolución, tiene que ser descontado de las 80 jornadas, tiene que ser descontada 8 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Por lo tanto, él solamente va a cumplir 72 jornadas